Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días para todos, bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Les damos una cordial bienvenida a todas las personas que nos sintonizan a través de los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.edu.co. Saludamos de una manera muy cordial a todo el equipo de trabajo de Uniminuto Radio que hace posible que nosotros lleguemos a estos lugares a través de estas pantallas y estos micrófonos. Y obviamente saludamos a todo el equipo de trabajo del Departamento de Filosofía de la Universidad Minuto de Dios y en especial a la Escuela Marfil liderada por el profesor Víctor Andrés Rojas. El día de hoy tenemos un programa muy especial, muy interesante. Tenemos un programa que encierra diferentes escenarios virtuales, digitales, lúdicos y que se van a congregar, van a tener un espacio de diálogo precisamente entre la filosofía. Hay un puente ahí establecido dentro del diálogo filosófico y obviamente los diferentes escenarios de juego que vamos a mirar precisamente el día de hoy. No sin antes, pues obviamente agradecer a todas las personas que nos están viendo. Tenemos nuestras redes sociales, no se les olviden que ahí por ese lado nos pueden estar dejando sus comentarios, nos pueden ir dialogando un poco para que nosotros estemos haciendo esa retroalimentación del programa del día de hoy. Y como lo pueden ver, nuestro programa del día de hoy se llama o se titula ¿Cómo la experiencia de lo videolúdico es una práctica filosófica? Vamos entonces a darle paso a nuestros invitados el día de hoy, dos invitados, amigos de la casa, amigos de Uniminuto, familia de Uniminuto, que nos va a acompañar el día de hoy. Y vamos a presentar primero a Pablo Andrés Castellanos. Pablo, muy buenos días, bienvenido acá a la mesa de trabajo del Puente, qué placer tenerte acá. Creo que es la primera vez que estás acá en el Puente. Y para todas estas personas que nos están viendo, que nos están escuchando, cuéntanos, Pablo, un poco quién es Pablo, qué hace Pablo, cuáles son sus gustos, qué hace de hobbies. Cuéntanos un poco, Pablo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación al programa. Y bueno, sí, la verdad es la primera vez que participo en algo así, del estilo. Mi nombre, pues obviamente es Pablo Castellanos, soy estudiante de la Facultad de Filosofía, de estudios en filosofía específicamente. Llevo 6 semestres de carrera, y bueno, soy partícipe de el grupo de investigación o el semillero de filosofía en videojuegos. Llevo ahí desde que prácticamente fue creado, porque bueno, es algo muy reciente y principalmente me uní pues por mi pasión hacia los videojuegos y obviamente combinarla con la otra pasión que es la filosofía, pues la verdad es que es algo que no pensaba que podría ser posible. Sin embargo, con lo que hemos ido trabajando, vamos viendo como unas conexiones entre juegos, entre filosofías, entre pensamientos de autores que en un inicio no parecerían como muy cercanos a esto del juego, pero que en la práctica se puede hacer posible. Muchas gracias por la invitación. Listo, muy bien, Pablo, pues de nuevo, qué placer tenerte acá en la mesa de trabajo el día de hoy, dialogando un poco sobre esa unión tan interesante que logras mezclar acá en este semillero, sobre un hobby que tienes que son los videojuegos y una de las pasiones que elegiste como proyecto de vida, que es
este camino de la filosofía, que también parece un videojuego en sí. Vamos a darle nuestra bienvenida a nuestro compañero docente del Departamento de Filosofía, Manuel Darío Palacios. Manuel, muy buenos días, bienvenido a este espacio del Puente. Qué placer también tenerte acá. Y cuéntanos primero, Manuel, ¿quién es Manuel? Cuéntale a todas esas personas que nos están viendo ahí detrás de pantallas, detrás de micrófonos. ¿Quién es Manuel? ¿Qué hace Manuel en su vida? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cuáles son sus hobbies? Cuéntanos un poco. Bueno, Alejandro, muchas gracias a ti por la invitación, a todo el equipo del Proyecto Marfil y a la amable audiencia de la emisora Minuto de Dios. Sí, mi nombre es Manuel Palacio, trabajo como profesor de filosofía en la universidad hace más o menos unos 3, ya voy para el 4º semestre, ya va para 2 años. El semillero justamente lleva 3 semestres más o menos. Y bueno, yo he sido una persona que al igual que Pablo ha tenido varias pasiones, en particular la pasión de jugar y la pasión de pensar, se han articulado mucho en mi vida, ¿no? El tema de cómo desde chiquito yo jugaba y cuando jugaba pensaba y todo ese tipo de prácticas muy infantiles fueron marcando un poco el destino hasta, oye, después de hacer un pregrado, maestría, doctorado en filosofía y publicar artículos y demás, pues tener estos espacios donde pueden confluir mis pasiones y puedo encontrar otra gente que al igual que Pablo y muchos de nuestros oyentes, pues también tendrán, ¿no? Pasiones donde el entretenimiento y la reflexión coinciden en una unidad. Listo, muy bien, pues recordemos a todos nuestros oyentes que en este momento nos sintonizan. Estamos con el programa Cómo la experiencia de lo videolúdico es una práctica filosófica y tenemos 2 grandes invitados. Tenemos acá en este momento a Pablo y a Manuel, miembros y creadores, entre muchas cosas más, en el Departamento de Filosofía de un semillero que precisamente ahonda, camina precisamente por esos escenarios de los videojuegos y la filosofía. Y vamos entonces a entrar en materia un poco sobre esa indagación bien interesante que es esa relación, ese puente que ustedes hacen precisamente entre el videojuego y la filosofía. Hay varias preguntas que están ahí flotando en el aire, pero vamos a empezar con una muy sencilla. ¿Por qué los videojuegos y la filosofía? Ya, ahorita vamos a incursionar un poco en la construcción del semillero, cuál fue esa primera idea, cómo surgió, cuáles son los propósitos del semillero, pero centrémonos, ¿cómo ustedes han logrado unir esa relación entre la filosofía y los videojuegos? ¿Por qué surge esa primera idea? Bien, yo quisiera decir 2 cositas precisamente para luego, o sea, como docente dar un par de líneas, pero me gustaría que Pablo hablara desde su experiencia de estudiante. La relación que se establece entre filosofía y videojuegos tiene que ver con una categoría filosófica elemental, que es la filosofía del pensar. Me refiero a elemental porque hace parte de los elementos que constituyen la práctica filosófica. Cuando nosotros hablamos de filosofía, usualmente hablamos de formas de pensar, técnicas de pensar, estrategias argumentativas para pensar mejor, etc. La intuición base que ha animado nuestro semillero y todo el proyecto de filosofía y videojuegos es que jugar es también una forma de pensar. ¿Y en qué sentido jugar es una forma de pensar? Bueno, básicamente en la misma manera en la que entendemos el pensar en un sentido amplio. Podemos pensar con una película, podemos pensar con una canción, podemos pensar con un libro, con literatura, también podemos pensar con un juego. Tradicionalmente hemos dejado, digamos, hemos recortado del horizonte del pensamiento la escena del entretenimiento. Y eso no es gratuito, eso viene desde Pascal y desde San Agustín y mucho atrás. Sin embargo, hay toda una tradición en filosofía que atraviesa, por ejemplo, a Platón, a Tomás de Aquino, a Nicolás de Cusa, a Eugen Fink, a Gadamer, que reivindican la práctica de juego como una forma de hacer inteligible el mundo. Y eso es lo que significa pensar. Entonces, digamos que ese es como el tecnicismo. Sin embargo, yo quiero dar la palabra a Pablo precisamente para que Pablo nos hable incluso desde una perspectiva más apasionada. ¿Cómo es que pega filosofía y videojuegos? Pablo, por favor. Bueno, desde mi perspectiva personal, que también se alinea con la del profesor, yo pienso que
que pensar en cierta medida, también es jugar. ¿En qué sentido? Al jugar, nos sometemos a una serie de reglas, de normas que tenemos que conocer, ¿no? De antemano, o que se nos explique. Cuando esto pasa, pues nosotros entramos como en una especie de contrato o de intercambio en el que nosotros aceptamos unas reglas y tenemos que estar pensando constantemente en esas reglas. Es decir, aceptamos las reglas del mundo del juego y en ese mismo orden tenemos que estar constantemente haciéndolas conscientes, porque las reglas del mundo del juego normalmente no coinciden con las reglas del mundo, digamos, real. Aunque obviamente el mundo del juego en cierta medida pienso que hace parte del mundo real. Sin embargo, en cuanto a juego, se conecta obviamente con el pensamiento, ¿no? En este intercambio constante de, digamos, nuestra forma común de ver las cosas con una nueva forma que se crea o se adapta a esta forma a esta nuevo mundo de reglas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la filosofía entra ahí en juego a la hora de, bueno, yo ya estoy acostumbrado a cierto mundo de reglas, a ciertos comportamientos, puedo dejar un momento eso de lado y entrar como en un nuevo mundo en el que las reglas son diferentes y pensarme de otra forma, pensarnos como parte de algo distinto a lo que estamos habituados. Listo, perfecto. Ahí vemos como la integración precisamente de toda la estructura del pensamiento filosófico, parte de la estructura del pensamiento filosófico con respecto al ejercicio del pensar, de las reglas, de interpretación. Antes de eso, a mí me surge, yo tengo una curiosidad porque pues yo cuando era joven, hace muchos años, yo era muy cercano a los videojuegos y muy seguramente en este espacio radial del puente, pues a nosotros nos escuchan no solamente gente ya adulta, sino gente muy joven. Y tengo entendido que hay una transformación precisamente del hecho de enfrentarse a un videojuego hoy en día, que es muy diferente a lo que nosotros vivimos hace unos años. Hoy la interacción no es solamente con el videojuego en sí, sino que ese se convierte como un escenario de encuentro entre diferentes personas en diferentes lugares del mundo con diferentes perspectivas que se reúnen para jugar. ¿Eso influye en algo? Eso ha modificado un poco la interpretación del juego en torno a las realidades sociales, a las convenciones, digamos, del contexto que tiene cada uno de los jugadores. Sobre eso, yo quiero mencionar dos cosas. La primera es que hay un trabajo muy bonito hecho por un profesor de la Uniminuto, que es el profesor Elías Rey. Es su tesis doctoral que se llama El juego de videojuegos como acto ético performativo, y precisamente en el tercer capítulo se puede conseguir gratis el libro en el repositorio institucional. Ustedes buscan el juego de videojuegos como acto ético performativo y descargan el PDF. Digamos que fue una publicación gratuita de la Uniminuto precisamente para favorecer y divulgar este tipo de reflexiones y temas. Como decía, en el capítulo 3, el profesor Elías muestra cómo la experiencia de juego precisamente ha tenido esta variación a lo largo de los años. Antiguamente, nosotros, Alejandro, cogíamos un Atari, cogíamos un Nintendo, jugábamos y luego íbamos al parque. Sí, era como un poco eso. Hoy en día la forma de juego va asociada a la comunidad de jugadores. ¿Sí? Y es importantísimo. Se van creando, como lo decía Pablo, mundos dentro del mundo. No es únicamente que yo juego y dejo el mundo de juego y luego sigo en el mundo, sino que empiezan a crearse como una especie de cascarones, si me permiten, de formas de submundos dentro de mundos. Y está el mundo de juego, pero está el mundo de la comunidad del juego, pero está el mundo de los tipos de juego que pertenecen a este juego. Y así sucesivamente. Y hay toda una línea que de formas performativas, de formas en las que nosotros nos comportamos, que lo atraviesan. Uno de los mejores ejemplos son las ferias de entretenimiento tipo Sofa o Comic Con,
¿sí? Son ferias de entretenimiento, son ferias de videojuegos, son ferias de juegos en general, y la gente va haciendo, uno dice, disfrazados de sus caracteres y personajes favoritos. Eso se llama técnicamente haciendo cosplays, donde de una u otra forma no solamente me interesa adoptar el disfraz del personaje, o sea, su apariencia, sino que algo de ese personaje está vibrando en mí, me atraviesa, y esas son formas que no estaban antes en los videojuegos. Yo creo que valdría la pena, Pablo, ya que tú eres muchísimo más joven que nosotros, bueno, que yo particularmente, que nos hables cómo es esa experiencia de vivir o sea, el acto de jugar en términos comunitarios. ¿Qué tipo de comunidades se arman en torno a juegos? ¿Cómo lo has vivido tú? Cuéntanos un poco de tu experiencia, Pablo, por favor. Uy, no te escuchamos, Pablo. Hola, ya, ahora sí. Bueno. Sí, con respecto a eso, obviamente el gaming, o sea, sí, este mundo de los videojuegos ha cambiado y ha cambiado mucho, o sea, ha avanzado, digamos que a velocidades impresionantes, porque dentro de lo que cabe los videojuegos, digamos que son una forma de entretenimiento muy, muy reciente. Y obviamente no es lo mismo jugar un juego, digamos, en 8 bits que un juego de realidad aumentada, por ejemplo. Entonces, dentro de digamos que dentro de la propia historia de los videojuegos, el paradigma va cambiando y eso se nota y se nutre mucho en los juegos online, en los que suele generarse, pues, este tipo de comunidades. Yo, por ejemplo, no, la verdad es que no soy mucho de estar en juegos online, multijugadores y tal, pero de vez en cuando sí entro y lo que me suelo encontrar son comunidades muy unidas que precisamente se mantienen juntas por el amor que tienen hacia ciertos títulos, hacia ciertos videojuegos. Es muy curioso ver cómo acciones dentro de un mundo virtual pueden ejercer cierta repercusión en la realidad, en la propia realidad. Yo, por ejemplo, he llegado a jugar Albion Online, es un juego más o menos nuevo, por ahí 2015, 2014, si no estoy mal. Es un juego multijugador masivo en el que básicamente, como dicen en el comercial, en el propio comercial, dicen, es un juego en donde escribes tu propia historia. Es un poquito para venderlo. No es tan así, porque obviamente están las reglas del juego propiamente, hay límites, pero en sí digamos, es un mundo abierto, es una realidad alterna de tipo de fantasía medieval en el que se puede elegir desde ser un carpintero hasta ser un guerrero. Y entre todo eso, uno se va encontrando con ciertos personajes a lo largo del camino. O sea, es básicamente lo que venía diciendo. Cada persona como que adopta su propia forma de ser. Es como que crean una nueva forma de ser en la que se sienten cómodos, incluso a veces algunas personas se sienten más cómodas en esa nueva forma de ser que en su forma de ser natural. Y es curioso cómo se va moviendo todo esto de, de cómo se sienten, cómo se vive, digamos, en estas realidades alternas que funcionan con otras economías, pero que al fin y al cabo están basadas profundamente en las relaciones humanas, porque los juegos de este estilo de multijugadores online, no serían nada sin una comunidad. Dependen en absoluto de sus jugadores.
Pablo, yo quiero que desarrolles muy brevemente una idea que compartiste en el encuentro de semilleros el año pasado, cuando hablaste de la vida de Evelyn, ¿no? Pues que nos cuentes, así sea de manera muy breve, pues es todo un documental, pues cómo estas ideas que tú estás diciendo de una experiencia de vida en el mundo de videojuego crea una comunidad, transforma una comunidad. En el caso de, bueno, pues de Evelyn, y si quieres nos cuentas un poco de qué va este documental. Que fue algo que Bueno, Pablo nos comentó el año pasado y yo quedé fascinado, la verdad no la conocía. Entonces, tienes todos los créditos por mi parte, Pablo, porque gracias a ti conocí el documental de la vida de Evelyn. vale, gracias. Sí, yo el año pasado, en la Semana de la Filosofía, realicé una presentación en la que relacionaba la identidad y la memoria con una historia real sobre un muchacho que, digamos, vivió su vida en el World of Warcraft, que es otro juego multijugador masivo, ¿no? Y a lo mejor esto suena un poco como chocante, un poco raro, incluso para algunas personas les parecerá demasiado, pero la particularidad es que este muchacho tenía una discapacidad, una enfermedad muscular degenerativa que no le permitía vivir su vida, digamos, normalmente, ¿no? Entonces, pues él siempre estaba postrado en una silla, en un asiento. ¿Y qué pasaba? Sus padres se preocupaban obviamente porque él nunca salía de casa, no tenía amigos y lo único que se la pasaba haciendo era estar, digamos que en el PC, en el computador todo el día. Eh, y bueno, esto se plasma en un documental de Netflix que se llama La increíble vida de Evelyn o algo así, si no estoy mal. Y en este documental, pues, se enfocan en todo lo que vivió, no, pues, digamos, por decirlo así, en este mundo, en este plano real, sino en el mundo de la virtualidad. Y muestran paso por paso, mediante animaciones también, cómo es que él fue un pilar importante de la comunidad de ese juego. Y él creó relaciones, él tuvo incluso hasta una novia. Y, y bueno, ¿qué pasó? Sus papás, volviendo a lo de los papás, ¿no? Los papás siempre se preocupaban porque él no pudiera llegar a tener este tipo de relaciones profundas, este tipo de cercanía con las demás personas por culpa de su discapacidad y que viviera una vida miserable. Sin embargo, ellos se sorprendieron al ver que después de que falleciera, llegaron un montón de correos electrónicos a la cuenta de ellos, diciéndoles lo mucho que su hijo había impactado en la vida de ellos. Y ellos, o sea, y sus papás no sabían quién eran estas personas. Entonces, es, digamos, es una prueba fehaciente de el impacto que tiene los videojuegos en la actualidad, ¿no? O sea, esa capacidad de conectar a personas que en otras circunstancias tal vez ni siquiera hubieran hablado, ni siquiera se hubieran dirigido la palabra, pero que estos entornos virtuales en los que digamos que la discriminación es muy difícil, muy complicada, porque al entrar en estos mundos, cada uno se hace su versión, su mejor versión, y en ese sentido, cuando todos son en cierta medida perfectos, es complicado que exista este tipo de discriminaciones, ¿no? Y entonces se generan como este tipo de relaciones, de interacciones, en las que no se juzga a nadie por su apariencia,
sino directamente por su personalidad, porque más allá de eso, la apariencia en estos mundos es casi que secundaria, porque pues cualquiera que, digamos, o dependiendo del juego, ¿no? Que tenga el dinero puede ser el más guapo, digamos así, o el más grande. Así que es curioso esta interacción entre mundos que se genera. Recomendadísimo el documental de la vida de Bill. Muy bien, ahí dices muchas cosas muy interesantes, Pablo, que relacionan, por ejemplo, tú mencionabas al principio que se construyen unas realidades alternas, que hay obviamente unas repercusiones, que vamos a mirar es un poco de las repercusiones, seguramente hay unas repercusiones en torno a este mundo videolúdico, digital. Decías muy bien que, haciendo referencia un poco al documental que nos estabas comentando, precisamente esa noción de comodidad, de una comunidad que se arma, que hay detrás de todos estos elementos de los videojuegos, y que esa comunidad permite una comodidad para todos los integrantes que se vinculan precisamente a ellos, en el caso que tú nos estabas comentando, y que obviamente surge una idea bien interesante, que es lo de la apariencia, una apariencia que pasa a un segundo lugar, que se transforma o que evoluciona o que se construye y deconstruye a medida que los mismos miembros de la comunidad surgen. Eso parece bien interesante, es un elemento que tú planteas acá y que concuerda un poco con lo que vamos direccionando un poco para hablar un poco sobre el semillero. Ya para entrar en esos diálogos un poco más descriptivos del semillero y del quehacer que ustedes hacen desde este elemento, y antes obviamente de entrar directamente al semillero, surge una pregunta que está vinculada precisamente para que profundicemos más en ella, es de qué manera estos videojuegos pueden ser utilizados, digámoslo así, como una herramienta para la reflexión filosófica y la crítica social. ¿Cómo ustedes lo ven desde el escenario, por ejemplo, de Manuel, que es el docente, digámoslo así, que tiene ese rol, que está vinculado a una institución, y en el caso de Pablo, que está vinculado como estudiante, con su rol como estudiante, y obviamente pues me imagino que los vínculos que hay entre ustedes dos y los videojuegos? ¿Cómo ven cómo la filosofía sirve como herramienta? O más bien, ¿cómo los videojuegos es una herramienta para la filosofía para generar estos procesos de reflexión crítica y de crítica social? Uh-huh. Bien, yo creo que ese es un punto muy, muy álgido y es una de las cuestiones que tradicionalmente más se han cuestionado en este tipo de relaciones, particularmente porque se considera que el entretenimiento es acrítico. Y es una idea que viene muy del siglo XIX, comienzos del XX, es decir, nos entretenemos para evadirnos de la realidad y luego volvemos a la realidad una vez hayamos recargado energías y todo ese tipo de cosas. Entonces, durante mucho tiempo se pensó que, por ejemplo, no sé, jugar Galaga, Marcianitos, Pac-Man, Tetris no tenía absolutamente nada que ver con la realidad. Y yo creo que no es que no tuvieran nada que ver con la realidad, sino que todo medio pues va desarrollando su lenguaje, y obviamente cuando nace un medio, el lenguaje con el que cuenta es muy precario. Nosotros podemos encontrar formas elementales de reivindicación y de crítica social desde los mismos inicios de los videojuegos, ¿no? La figura de Mario Bros como un proletario, siempre es un plomero, habría sido un carpintero antes, ¿no? Este tipo que nunca lo tiene todo, siempre tiene que hacérselo y recorrer y saltar y entrar, en fin. Sin embargo, hoy en día, que estamos hablando ya del siglo XXI, los videojuegos cuentan con un lenguaje propio para hacer específicamente esa crítica social. Quiero poner dos ejemplos muy puntuales. Durante la pandemia, acá en Colombia, en el 2020, ustedes recordarán el triste fallecimiento de Javier Ordóñez, que pues por un exceso de fuerza policial falleció en un CAI, etcétera, y eso movilizó a muchísima gente, movilizó y salimos, marchamos, protestaron, etcétera, se terminaron quemando un CAI, en fin. Una persona que estaba cuidando a su abuelita, el dueño del estudio de videojuegos colombiano llamado Magroplay,
dijo, yo quiero protestar, pero no puedo protestar porque estoy cuidando a mi abuelita y es pandemia y el COVID, en fin. Entonces hizo un videojuego. Hizo un videojuego justamente como a manera de protesta que se llama Tombo Survivor. Fue un videojuego muy cuestionado, lo tumbaron de las plataformas, él hizo los ajustes, lo volvió a subir, etcétera, etcétera, etcétera. Es uno entre la muy larga racha o serie de videojuegos que están pensados como una crítica social. Quizás el más conocido sea Friday, Friday 1979, o sea, Viernes 1979, que es un videojuego creado por un iraní refugiado en Estados Unidos que cuenta la revolución de los ayatolas, o sea, cuando el régimen antiguo en Irán cae y sube el régimen ayatola. Y pues cuenta cómo esa transición no fue tan amable ni tan libre de terror. Y el juego es básicamente una experiencia videolúdica de todos esos tonos grises que se mueven en una revolución. No se trata de blancos y negros. Vuelvo sobre la premisa inicial. A veces cuando nosotros pensamos estos temas de crítica social, en tanto críticos tomamos distancia del objeto criticado, porque así es como formalmente funciona la crítica, ¿sí? Los videojuegos nos permiten, así sean escenarios virtuales, tomamos la distancia porque no estamos metidos allí, pero de una u otra manera experimentar lo que se está tratando ahí, ¿sí? Y yo creo que ahí hay una ganancia, ahí hay una ganancia. No digo que sea el discurso de crítica social definitivo, no, yo sigo reivindicando las formas tradicionales, los discursos políticos, las movilizaciones sociales, las formas tradicionales, ¿no? Hace un par de años, 2019, si mi memoria no me falla, el profesor Alberto Venegas Ramos escribió un libro muy sugerente precisamente sobre este tema y yo simplemente recomiendo y cierro con ello, que se llama Revolución 2.0, el uso de videojuegos como protesta social, que valdría la pena mirar. Es decir, ya hay estudios bibliográficos, canónicos, que muestran cómo esto no es simplemente un juego aislado aquí y allá, sino que se vuelve una forma de pensar y también una forma de la industria. Pero bueno, eso sería lo que yo tendría que decir a ese respecto. Muy bien, Pablo, que quisiéramos escucharte un poco. ¿Cuál es tu perspectiva frente a ese escenario? Mi perspectiva también se alinea bastante con la del profesor, o sea, los videojuegos funcionan como una forma de crítica y tienen la ventaja de, en cierta medida, hacernos parte de esta crítica, hacernos, digamos, partícipes del problema. Digamos, por ejemplo, yo hace poco me puse a jugar un juego que se llama This War of Mine. Es un juego indie que ha ganado varios premios y básicamente se trata de una guerra. No es una guerra real, no está basado en una guerra que esté ocurriendo, que haya ocurrido, sino es simplemente una guerra imaginaria, digamos, una guerra ficticia, pero que se sostiene mucho de cosas que suceden en la guerra real. El propósito de nosotros en este juego, por ejemplo, es el de sobrevivir. Literalmente ese es el único propósito del juego, sobrevivir. Y es hasta que no puedas más. O sea, es supervivencia hasta que no puedas más. La cosa con el juego es que nos mete en el papel de ciertos refugiados, de ciertas personas que están sufriendo esta crisis. Y además de esto, cada persona le agregan una biografía, ¿saben? O sea, tipo como que para darnos a entender que esta persona tenía una vida antes de lo que está ocurriendo. Estas biografías se van actualizando conforme pasan los días, conforme las acciones que uno elija y tome. Es decir, digamos que se acabó la comida en el refugio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Robamos para sobrevivir más días o aguantamos un poco más hasta que alguien llegue a la puerta y nos traiga un poco de comida? Entonces, en esa serie de dilemas morales nos ubica este videojuego, haciéndonos parte de esta guerra ficticia que perfectamente podría ser
una guerra actual, una guerra como la de Ucrania. Podríamos, digamos, que este mundo de los videojuegos nos ayuda a reflexionar desde una perspectiva, no, si bien no exactamente idéntica a la que obviamente tendrían estas personas que sufren situaciones del estilo, sí nos da una cierta cercanía desde la seguridad hacia este tipo de problemáticas que generalmente no son muy visualizadas, o si lo son, se sienten muy lejanas a nosotros. Yo, Entonces, en ese sentido, los videojuegos nos acercan un poco más a esto. yo quiero agregar algo que está diciendo Pablo y simplemente como un dato anecdótico respecto al juego que es clave. Y es este juego de This War of Mine fue desarrollado por una empresa polaca que se llama, sería 11-Bit Studios, sí, 11-Bit Studios. Y ellos, digamos que han logrado como dos cosas. Cuando empezó la invasión de Rusia a Ucrania, ellos regalaron el juego como por un mes. Básicamente porque el juego, como lo acaba de decir Pablo, trata de una guerra, pero no es una guerra donde nosotros somos soldados, no es un Call of Duty, no vamos a matar al enemigo, no, somos la población civil. ¿Cómo vive una población civil la guerra? Y justamente es eso, o sea, de mira, están invadiendo el país vecino. Si lo podemos pensar a través de un videojuego, dale. Y de hecho, el gobierno de Polonia incluyó este juego, This War of Mine, en su plan lector. Entonces, todos los colegios polacos oficiales juegan el juego de This War of Mine como parte de su plan lector en el proceso educativo. Porque a veces la inmersión que se logra con el videojuego no se logra, por ejemplo, con otro tipo de formatos, ¿no? La literatura tiene una inmersión, el cine tiene otra inmersión, pero la inmersión de los videojuegos puede ser muy larga, 18, 20 horas, 30 horas. Hay juegos donde las personas le han gastado 200 horas de partida. O sea, pueden tener efectos muy potentes. Y si este juego es, como lo decía Pablo, una reflexión sobre qué hacemos nosotros en caso de una guerra, cómo sobrevivimos a costa del otro, y esa a costa del otro se va a ver reflejado en la biografía del otro que aparece dentro del mismo juego. Oye, es una forma de entender un poco los alcances de nuestras, digamos, de nuestras posibilidades humanas en un momento límite como la guerra. Y la verdad, recomiendo cuando tengan la posibilidad de jugar This War of Mine. Es una gran reflexión sobre lo que se mueve en nosotros como seres humanos a propósito de la guerra. Muy bien, pues es muy interesante realmente porque hay una visión de pronto con una perspectiva amplia, pues con una margen mucho más amplia en edades, por ejemplo, en cómo se perciben los juegos, los videojuegos en algún momento. Ya lo decían ustedes, desde una manera es solamente entretenimiento, pero si uno va atando cabos, va uniendo diferentes procesos culturales en torno a los juegos, políticos, por ejemplo, pues se da cuenta que a medida que va cambiando la estructura del juego en sí, parece que tuvieran o fueran más intencionados a hacer precisamente todo eso de lo que ustedes están hablando. Resistencia social, resistencia política, tienen una inclinación ya un poco más determinada y digamos, más centrada en estos procesos no de diálogo, digámoslo así, de diálogo filosófico. Hay una pregunta, entonces acá sí entramos directamente a qué es lo que pasa con el semillero. ¿Cómo surge el semillero? Cuéntenos un poco del semillero, quiénes están, cuáles son sus acciones, cuándo se reúnen, cómo surge esa idea de venga y nos sentamos y empezamos a charlar de videojuegos y filosofía. ¿Cómo inicia eso dentro del Departamento de Filosofía de Uniminuto? Yo hablo de la perspectiva docente muy rápida, que además es la más aburrida porque es la más procedimental, sí, de formatos y tales, y ya luego sería interesante mirar un poco la propuesta de, digamos, la experiencia un poco de los estudiantes. Como lo había mencionado hace un rato, el semillero nace a través de un trabajo en clave con el profesor Elías Rey. El profesor Elías Rey es un profesor que durante mucho tiempo estuvo liderando la maestría en ética de la misma Universidad de Un Minuto de Dios. Hace parte del comité de ética de la universidad y bueno, ahorita no está directamente en el programa de filosofía, sino que está haciendo parte, digamos, de una dependencia directamente de la vicerrectoría. Él
cuando publica su tesis del juego de videojuegos como un acto ético performativo en el 2023, busca posicionar un poco esta investigación y curiosamente yo en ese año llego, que ya venía trabajando temas de filosofía de videojuegos y decimos armar el semillero. Se hace la propuesta ante la facultad del Departamento de Ciencias Sociales, es aprobado y el semillero empieza en 2024. Básicamente lo primero que quisimos hacer era como poner nuestros conceptos claves, así que ese primer semestre de 2024 trabajamos un poco lo que era la experiencia de juego, qué significaba para términos técnicos, experiencia de juego desde una perspectiva filosófica. En el 2024-2 hicimos como una especie de recorrido y abordajes digamos, por juegos relacionados con conceptos que nos den que pensar, un poco lo que estamos mostrando ahorita. Y este 2025 tenemos la idea de desarrollar proyectos personales con miras a participar en el evento de mitad de año, que es el evento de DIGRA México, que tiene como tema la resiliencia de los videojuegos y participar en una convocatoria que acaba de lanzar la revista La Palabra de la Universidad de la UPTC en Tunja sobre literatura y videojuegos. Entonces este semestre vamos a estar trabajando con eso. Digamos, eso es como la parte técnica y les decía yo un poco la parte aburrida. Sería interesante ya, Pablo, tú como persona que ha estado ahí desde el comienzo en los semilleros y bueno, y con tus compañeros, ¿cómo se ha vivido? ¿Cómo se ve desde lo estudiantado que se abra un espacio de filosofía y videojuegos en un entorno académico? Sí, bueno. Primero que todo, la verdad, en un primer lugar, en primer momento, eh, yo estaba bastante escéptico, por lo menos yo. Mis compañeros también del semillero también se mostraban algo escépticos, pero sin embargo, pues nosotros entramos para ver qué podía salir de ahí, ¿no? Y, y bueno, nos sorprendimos gratamente al descubrir que esta relación de filosofía y videojuegos es realmente factible. Es decir, yo antes de entrar al semillero, alguna que otra vez sí que pensé, bueno, hay muchos videojuegos, hay una gama muy amplia de videojuegos, hay algunos que no necesariamente quieren transmitir un mensaje, hay otros que simplemente se enfocan en transmitir un mensaje, hay otros que se enfocan, digamos que en un punto medio entre mensaje y juego. Y y nunca me atreví, digamos, a conectar los videojuegos formalmente hasta que topé con el semillero, que justamente llegó como un regalo, la verdad. Fue bastante conveniente. Y bueno, pese que el semillero no lleva mucho, como bien ya dijo el profe, no es un semillero joven. La verdad es que es impresionante lo mucho que hemos avanzado en tan poco tiempo y lo bien encaminados que me parece que vamos. Y ante nada, pues invitar a quien sea que comparta estas pasiones de videojuegos y filosofía, a darle una oportunidad a este tipo de propuestas, a este semillero en específico también los invita a venir, incluso si no están dentro del ámbito de los videojuegos, yo creo que hay una reflexión muy profunda que merece ser escuchada. Esta parte me parece importante, Pablo, y también para Manuel, obviamente, sería como la siguiente pregunta, ya yendo como redondeando esta entrevista el día de hoy, y está centrada en esa experiencia que ustedes han tenido, desde lo personal con los videojuegos, desde la creación del semillero, y si esta relación entre ese mundo apasionado de los videojuegos, la creación del semillero,
dentro de una estructura institucional como lo es una universidad, que esto intenta como romper ciertos escenarios o paradigmas de la filosofía pura y dura, digámoslo así, como se habla popularmente. ¿Cómo ha influenciado, cómo ha influido en su formación en su forma de pensar y sobre todo en el ejercicio docente y, por ejemplo, en Pablo, en su construcción como estudiante de filosofía? ¿Sí? ¿Cuál ha sido la influencia? Ustedes llevan muy poco en el semillero, estábamos hablando más o menos de 2 semestres que inició, muy joven, pero ¿cómo ha influido esto de manera directa en el rol que ocupan ahí dentro de la universidad? Pablo, yo creo que arrancas porque pues finalmente tú eres el que más tiempo está en la universidad como estudiante, ¿no? Bueno, pues la verdad es que digamos que los videojuegos, desde siempre han sido una parte de mi vida, ¿no? Desde pequeño. Y el empezar a cambiar estos paradigmas, eh, digamos, académicos, el empezar a romper un poco los esquemas de que el entretenimiento es exclusivamente entretenimiento y no puede sacarse nada más de ahí. Me ha parecido algo muy enriquecedor porque me ha abierto bastante la mente respecto a lo que puede ser la filosofía, porque pienso yo que la filosofía suele quedarse mucho de la tradición. Es decir, no digo que la tradición sea mala, porque de ella, digamos, bebemos, de ella surgimos, pero pienso que por lo menos la filosofía en cuanto a lo académico suele quedarse demasiado pegada a la tradición y cosas así de disruptoras no suelen ser muy bien aceptadas académicamente hablando, lo cual se me hace un poco gracioso también porque precisamente la filosofía surge como una forma de responder al status quo, ¿no? A estas hegemonías de pensamiento que subyugan a los demás. Generalmente así es como inician las filosofías, ¿no? Como críticas o levantamientos en contra de eh, un pensamiento hegemónico que a lo mejor no se ha reflexionado lo suficiente, no se ha analizado lo suficiente y que hay sospechas al fondo que deben ser revisadas. Pues eso, gracias. Yo quiero, yo simplemente quiero acotar una cosita, repetir, si se quiere, lo que acaba de decir Pablo. Me gusta mucho, ¿no? Si la filosofía es dialógica, ha de hablar con lo otro, no simplemente no simplemente se ha de quedar hablando consigo misma en su tradición, que está muy bien, pero la filosofía sí ha de ser dialógica, de hablar con la realidad social, con las experiencias religiosas de las personas y oye, también con la experiencia lúdica, que ha sido una de las experiencias que tradicionalmente ha quedado al margen de los mundos académicos. Yo creo que la inclusión de videojuegos en espacios universitarios se vuelve un reto primero porque ya empieza, como industria, es supremamente rentable, incluso hoy por hoy está facturando más que la industria del cine. Sí, es la industria del entretenimiento que a nivel mundial mueve más dinero. El segundo, ha empezado a tener una serie de reconocimientos. Este año se va a llevar a cabo los primeros Juegos Olímpicos de eSports que van a tener lugar en Arabia Saudita. No se van a hacer al tiempo que los olímpicos tradicionales, que fueron el año pasado en Francia, precisamente por la misma resistencia. Pero oye, ya estamos hablando de deportes olímpicos, de los eSports, o sea, videojuegos electrónicos, como deportes olímpicos. Es la primera vez que esto está pasando. El hecho de que las universidades y distintas instituciones todavía no estén metiéndose en esta onda, pues quiere decir que no estamos dialogando con una realidad que ya está.
¿sí? Y yo creo que ese es un reto, ¿no? Ese es un reto para nuestras instituciones universitarias y pues por eso a mí me parece que este tipo de espacios son maravillosos. Así que pues la verdad yo agradezco esta invitación y acabo de recordar que no les comenté, no respondí parte de la pregunta anterior. Nosotros nos estamos reuniendo este semestre los lunes de 4 a 5:30 más o menos, dependiendo un poco de las circunstancias, a través de Discord. Discord es una plataforma, es una especie de plataforma muy usada en el mundo gaming de tipo WhatsApp, un poco más sofisticada, que nos permite hacer llamadas y videollamadas y jugar online y demás. Entonces, si tienen algún interés en participar, se pueden poner en contacto ahí con la dirección de Marfil o directamente conmigo. Yo soy profesor de la universidad, o con Pablo, que es estudiante, y con mucho gusto los podemos agregar para que participen en estos espacios. Listo, perfecto. Pues ahí tenemos como un panorama muy claro. Faltaron muchas preguntas, hay muchas preguntas. El tiempo lamentable en radio, siempre decimos lo mismo, es muy corto acá en el puente, pero hay muchas preguntas que surgen precisamente sobre lo que ustedes decían, esas repercusiones. Me imagino que hay una parte también que se podría hablar de lo bueno, pero también de lo malo que puede traer los videojuegos. Bueno, esto podría dar otro episodio del puente y están cordialmente invitados, Pablo, Manuel, cuando nos encontremos de nuevo, seguir dialogando sobre esos temas. Agradecerles a ustedes por la participación del día de hoy. Bien interesante el tema. Vamos a cerrar, siempre cerramos con un consejo para todas las personas que nos están hablando, que nos están viendo y que nos están escuchando a través de estas pantallas sobre el tema de hoy. Entonces, ¿usted qué le quiere decir? A nosotros nos ven docentes, estudiantes, no solamente de universidades, de colegios, nos ven en otras partes del mundo. ¿Cuál sería la recomendación, ese consejo? Algo muy pequeñito, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, para esas personas que nos están viendo sobre esa reflexión o ese diálogo, como le decía Manuel, entre la filosofía y los videojuegos. Bueno, yo si tuviese que decir un consejo así muy puntual, mi consejo sería atrévete a jugar. Atrévete a jugar. El juego es algo que tradicionalmente dejamos en el mundo infantil y yo creo que el mundo adulto ganaría muchísimo si nos atrevemos a jugar de nuevo, ¿no? Entonces, atrévete a jugar. Ese sería mi consejo. Atrevernos a jugar de ese momento. Pablo. Yo diría no juzguen no juzguen algo sin probarlo. Aunque esto también con cuidado también, o sea, hay cosas que se pueden saber sin probar las cosas también, pero en el caso de los videojuegos, yo creo que sí merecen una oportunidad, incluso aunque no sean apasionados, no sean una persona de que les guste mucho este tipo de cosas. Yo creo que iban y jueguen. Listo. Muy bien, muchas gracias a Pablo. De nuevo agradecemos la presencia de Pablo el día de hoy en las mesas de trabajo del puente. A Manuel, qué placer tenerte acá también. Agradecemos a todas las personas que nos sintonizaron por este medio a través de los 14:30 AM o por www.uniminutoradio.edu.co. También agradecemos a todas las personas que interactuaron con nosotros por las diferentes plataformas que nosotros tenemos. Agradecemos igualmente a todo el equipo de Uniminuto Radio que hace presente el día de hoy para la transmisión de este programa. Obviamente a nuestro control máster, amigo de la casa, parte de Marfil, a Felipe que nos está colaborando ahí detrás de bambalinas, y a todos ustedes un feliz resto de día. Nos estamos viendo y escuchando en otro momento. Hasta luego. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.